en el ecosistema emprendedor. Así que, bueno, pues doy la bienvenida sobre todo a la gente que nos está siguiendo online, que creo que es bastante numerosa, más numerosa que la que tenemos ahora mismo en el aula magna de Sarrico. Y bueno, pues paso a presentar a Luis Ruano, que es el experto que nos acompaña hoy para hablarnos de este temazo que es la ley de startups. Y además, bueno, pues es un experto bueno, pues con un currículum y un perfilado profesional muy interesante. Y es que Luis es una mezcla entre un profesional del Venture Capital, un profesional académico. Bueno, voy a resumirlo. Luis Ruano es muchas cosas. Luis Ruano es ingeniero, es economista, es doctor en empresa, precisamente con una tesis doctoral cuyo expertise está centrado en la financiación del proceso emprendedor. Pero es que además es CEO de un Venture Capital, de Ricari, y precisamente, bueno, pues por esa actividad profesional que lleva, él os contará luego, pero es asesor y parte del consejo de administración de muchas startups por las razones profesionales asociadas a Ricari y, bueno, y extraprofesionales asociado a su perfil. Y, bueno, pues aquí en el entorno académico de la Facultad de Economía y Empresa de UPV-HU y especialmente de, bueno, pues de los académicos que trabajamos en el área de emprendimiento, Luis es algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque él dirige el proyecto Global Entrepreneurship Monitor de La Rioja. Es decir, es uno de los directores regionales de Global Entrepreneurship Monitor más completos que tenemos, bueno, pues porque lleva su ámbito emprendedor bastante más allá que lo que es la academia. Así que, bueno, él se ha especializado mucho y ha estado trabajando mucho esta ley, la ley de empresas emergentes, razón por la cual, bueno, pues le hemos invitado a venir aquí a la facultad para poder, bueno, pues trabajar, ¿no? De alguna manera o evaluar cómo podemos trabajar con el marco de esa ley para mejorar el ecosistema emprendedor en múltiples ámbitos, porque tal y como él nos va a comentar, pues bueno, pues la ley aborda muchísimas cosas. Aborda ecosistema, aborda personas emprendedoras, aborda atracción de talento emprendedor, financiación, por supuesto, y tema fiscal. Así que, bueno, pues yo no voy a hablar mucho más, voy a dejar en sus manos la conferencia de hoy y, bueno, pues aprovecho para trasladar a la sala que, insisto en aprovechéis a hacerle todas las preguntas que podáis a Luis. Luis es una de las personas que ahora mismo más sabe de la ley de startups a nivel estatal. Le tenemos muy cerca porque le tenemos en Logroño, pero hoy tenemos la suerte de tenerle en Bilbao, así que no dejéis escapar sin hacerle todas las preguntas que sean posibles, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues cuando quieras, Luis, te pongo el PowerPoint y, por supuesto, bueno, pues aclara tu currículum, que yo he hecho una presentación bueno, pues lo que más me gusta a mí, ¿no?, de tu perfil. Así que... Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor poder estar aquí. Yo me voy a levantar para tratar de estar lo más cerca posible de vosotros. Y muchísimas gracias a María, a John, por haberme invitado a estar aquí, que siempre es un placer y, bueno, es un poco una responsabilidad. María me ha definido bastante bien y ahí podéis ver un poco de dónde vengo. Y lo que no soy es abogado. Con lo cual, para mí, cuando tuve que empezar a analizar la ley de startups o empresas emergentes, en su momento fue un marrón, pero bueno, ahora la verdad es que ya me lo he leído muchas veces. He escrito 2 o 3 artículos relacionados con el proyecto de ley, el anteproyecto, y lo he venido analizando desde el año 2019, pero no soy ni fiscalista ni abogado, con lo cual, bueno, yo trato de interpretar la ley desde un punto de vista de la practicidad posible, ¿no? Con lo cual veréis que mi presentación pues va un poco en ese sentido. Y bueno, ese sería un poco mi currículum, pero que ya no voy a contar porque ya lo ha hecho María, para pasar a... Si queréis pararme durante la presentación, preguntarme dudas, o lo que queráis, fenomenal. Y bueno, ahora que veo ahí el piano, de lo que no soy es músico. Me hubiese gustado ser músico, pero Dios no me ha dado ni oído ni voz, así que no me queda más remedio que ser este otro tipo de cosas. He publicado un libro que es Emprendimiento en el entorno digital, que salió publicado con una editorial mexicana y, bueno, pues si alguno tiene interés en comprarlo, pues ahí está, pero también está pirateado, con lo cual si alguien quiere descargarse el PDF,
también está disponible. Y mi tesis doctoral, si a que le interesa el mundo del emprendimiento, también está disponible en PDF. Y bueno, pues ahí aparte del rollo que son las tesis y cosas que hay, pues bueno, al principio la introducción habla bastante bien de lo que es un emprendedor, lo que es definición de Venture Capital, Business Angel y todo ese tipo de cosas, si os queréis un poco internar a este mundillo. Y bueno, lo que nadie duda, ni los académicos, ni los políticos, ni los empresarios, es que el emprendimiento y la actividad emprendedora genera un impacto positivo para la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vosotros que habéis cursado un máster de emprendimiento, sabéis la importancia que tenéis para el mundo porque queréis transformarlo y lo queréis cambiar. Y sois importantes porque, aparte de querer transformar las cosas, pues también vais a generar empleo, riqueza y un montón de cosas que van intrínsecas a vuestra actividad. Por tanto, pues surge la necesidad de hacer algo, ¿no? Hacer algo para potenciar. Y primero, un poco he articulado la presentación, hacer un poco unos antecedentes de por qué la ley, por qué es importante, cómo se podría haber planteado, y luego ya entraremos en cosas concretas de lo que atañe la ley, que yo os lo voy a contar, pero que probablemente un fiscalista o un abogado os lo contaría mejor analizando vuestro caso en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues entendiendo que es importante el mundo del emprendimiento, pues se plantea el legislador o el entorno, el ecosistema o el país que hay que hacer algo. Entonces, yo ahí desde mi punto de vista también académico, porque también doy clase en la universidad, de macroeconomía, este tipo de cosas, cuando quieres cambiar el entorno, hay como dos mentalidades totalmente diferentes, ¿no? Una que va más hacia intervenir y regular y otra que es el no hacer nada. Vamos a dejar que el mundo interactúe para ver cómo tiene que ser. Y bueno, yo creo que puede haber una línea intermedia donde tratar de crear un entorno propicio para que este tema del emprendimiento pues se pueda desarrollar de la mejor manera posible. A partir de ahí, ¿cuáles son los antecedentes de todo este proceso? Bueno, pues podríamos irnos mucho más atrás a cuando la crisis de Lehman Brothers, que ya muchos de vosotros ya ni os acordaréis, cuando España estuvo a punto de ser rescatada, fue rescatada por el Banco Central, por un montón de cosas, cuando el gobierno de Mariano Rajoy hizo una ley de emprendimiento en el 2013, lo que fue. Bueno, el caso es que el actual presidente del gobierno, cuando llega al cargo, promete, y una de sus medidas estrellas es que va a ser la estrategia de España Nación Emprendedora, ¿vale? Entonces, bueno, pues se empieza a rodear y se involucra, y bueno, pues a eso hace que cuando todos lo escuchamos pensábamos que iba a ser algo que no jamás iba a llegar a ocurrir, y el caso es que ha terminado ocurriendo, que ha habido una estrategia de España Nación Emprendedora y que finalmente ha habido una ley que se ha aprobado el 22 de diciembre de 2022. Y ha sido un proceso largo, porque es muy complicado hacer un tipo de legislación. ¿Por qué? Bueno, veréis que empezó en diciembre de 2018, se creó un documento, se publicó un documento de 4 hojas de por dónde debían ir las líneas maestras, y a partir de ahí hubo una apertura de consultas públicas. Y nos pareció a todos los agentes del ecosistema que era algo extrañísimo, ¿no? Que nos piden que opinemos y que a lo mejor hasta nos hacen caso. Entonces, bueno, el caso es que hubo gente que opinó, asociaciones, el observatorio, hizo propuestas que luego hemos visto materializadas en la ley, lo cual pues es, dado los tiempos que corren, bastante de agradecer, ¿no? Sí, por cierto. Bueno, y fue un periodo largo, se abrió un periodo de consultas, parece que quedó todo eso en el olvido, y de repente el año pasado, en diciembre de 2021, salió el proyecto de ley que ya era un documento que se parecía bastante a lo que finalmente ha sido aprobado. A partir de ahí volvieron a haber un periodo de consultas más velado, pero también se han ido haciendo nuevas incorporaciones y parecía que tampoco iba a llegar a nada, porque iban pasando los meses y de repente en octubre como que se aceleró. Y de repente en octubre hubo varias versiones de documentos hasta que finalmente iban añadiéndose pequeñas matizaciones hasta que el 3 de noviembre se aprueba en el Congreso y finalmente el día 1 de diciembre se aprueba, finalizan los trámites parlamentarios, y también pensábamos que no iba a llegar y de repente apareció publicado el 22 de diciembre, porque digamos que iban pasando los días y ponían en la ley, entrará en vigor el 1 de enero. Ojo, que se aprueba el 1 de diciembre y que pasa el 2 de enero, no sale en el BOE, y de repente llegó el 22 y salió en el BOE. Y dijimos, pues ya está. Algo increíble e inaudito. Ya tenemos una ley de emprendedores o de startups que es algo insólito. ¿Por qué? Pues porque no existe un derecho del emprendedor.
es dificilísimo poner de acuerdo a los diferentes ministerios, el de Economía, el que tiene que ver con el tema laboral, el que tiene que ver con el tema fiscal, el que tiene que ver con el tema de las universidades. Poner a todos de acuerdo es difícil. Luego, que si esto tiene que ver con la Unión Europea, que si son atribuciones de las comunidades autónomas, que si son de los ayuntamientos. Total, que al final, bueno, pues se ha conseguido poner de acuerdo y tenemos un documento. ¿Mejorable? Siempre es mejorable, pero tenemos un punto de partida con el cual tenemos que estar contentos. A partir de aquí, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Mejorar, pero ya tenemos un documento de partida que se puede ir mejorando, pero ya por lo menos tenemos algo sobre lo que poder legislar posteriormente para poderlo ir mejorando con lo difícil que es. ¿Cuál es el contexto español? ¿O cómo se puede haber planteado la ley? Sabéis que ahora también ha salido la ley de universidades, la ley Crece, ¿no? Crea y crece. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de leyes que van un poco pues paralelas o que convergen. Entonces, bueno, desde el punto de vista de Yen o del ecosistema, pues ahí he puesto, bueno, haciendo un guiño de dónde venimos, ¿no? Pues, ¿cuál sería? La línea azul es ¿quién opina que emprender es una buena opción profesional? Y ahí vemos la evolución que ha tenido en España. Tenemos la línea morada que dice ¿quién es el que percibe que el miedo al fracaso es un obstáculo para emprender? La línea roja es los que dicen que perciben oportunidades para emprender. Y la verde es los que realmente emprenden. Entonces, si tú como legislador quisieras hacer una ley, yo que hubiese dicho, pues una ley que minimice el miedo al fracaso y una ley que forme a la gente para que perciba que emprender es una buena opción profesional y para que se reduzca y para poner los medios para que aquellas personas que dicen que quieren emprender, en la roja, se aproxime lo más a la verde, ¿no? Desde el punto de vista académico, podría haber sido ¿qué tengo que hacer? Pues tocar esos puntos, ¿no? Para que haya más gente que emprende. Bueno, podría haber sido una forma de plantear la ley, que luego veremos que puede haber algunas fórmulas que sí que tienen que ver con esto. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en un entorno del mundo o del ecosistema emprendedor en España que ha cambiado muchísimo. Yo cuando empecé a dirigir un fondo de Venture Capital en el 2018, nadie quería emprender, nadie quería recibir inversiones. Si le decías a tu madre que ibas a ser emprendedor, te decía que qué es eso. Y ahora ya, pues, si tu madre habla con su vecina y dice, que mi hijo es emprendedor. ¿Y qué es eso? Bueno, pues ya empieza a entender de qué va todo esto, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues algo también impensable. Ya tenemos unicornios en España, ¿no? Todos sabéis lo que son los unicornios. No voy a entrar a... cada vez hay más fuentes de financiación. Pues bueno, pues hay más venture capital y con más recursos. Las administraciones, las plataformas de los business angel, hay más plataformas de crowdfunding. También los organismos públicos, pues el papel de NISA, el de Fondico, financiando fondos de capital riesgo que mezclan el capital público y capital privado para tratar de que haya más fuentes de financiación. Incluso pues que llegan inversores extranjeros. Y luego, desde el punto de vista de los emprendedores, pues bueno, ya ha habido casos como gente que ha montado su propia empresa, que la ha vendido y que luego ha decidido ser o business angel o ser inversor de forma profesional. Por ejemplo, ya igual no os recordaréis, pero el fundador de la nevera roja, que la vendió, al final ha montado un fondo que se llama Maipata. Entonces, bueno, pues ha decidido con el dinero que obtuvo volver a invertir. Hay otros business angel que son emprendedores que invierten su propio dinero. O aquí en el País Vasco tenéis el ejemplo de TicketBits. TicketBits vendió su empresa a eBay y podía haber decidido con su dinero comprarse, no sé, 3 barcos y decidió meterse en el mundo de financiar a otros emprendedores y crear el fondo de All Iron, ¿no? Con lo cual empieza a ver, ya eso da una sensación a los inversores, al ecosistema, de tranquilidad y de que, bueno, pues puedes invertir en emprendedores, en proyectos de emprendedores y que en ocasiones sale bien, ¿no? Con lo cual ya tienes ejemplos de éxito. Incluso, bueno, pues hay eventos, hay, bueno, pues un montón de actividades que antes ni existían ni se las esperaba. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con un ecosistema mucho mayor. Y eso hizo pues que el presidente del gobierno hablara de Estrategia España Nación Emprendedora. Incluso por parte de los académicos, pues también hay mucha gente que investiga, hace tesis doctorales, el equipo Yen, que investiga sobre el tema del emprendimiento. Y bueno, yo cuando hice la tesis doctoral empecé a leer papers y decían, ¿cuáles son las cualidades que tienen que tener los emprendedores para ser un emprendedor de éxito? Pues hay muchas cosas. ¿Cuáles son la definición de una startup que debe tener para ser una startup de éxito? Pues también aquí los académicos dicen y decimos muchas cosas. Pero bueno,
¿Qué se supone que tiene que hacer la ley? Generar un entorno adecuado para que en unos entornos hay gente que decide emprender y otros que no. ¿A qué se debe? ¿Es al entorno? ¿No es al entorno? Por tanto, lo que se da a entender es que los factores individuales no son suficientes. Una misma persona en un entorno puede decidir emprender, en otro entorno pues decide hacerlo. Con lo cual, bueno, pues es lícito que los legisladores o las administraciones públicas decidan hacer algo. Entonces, bueno, haciendo un guiño también a mi punto de vista académico, pues me aparece la teoría del entorno institucional y cómo puedes asignar recompensas para que la gente decida emprender. ¿Cómo se genera entorno? Bueno, pues hay muchas componentes que forman parte del entorno de un emprendedor, ¿no? De un ecosistema emprendedor. Desde las corporaciones, ¿no? Pues en España tenemos desde Iberdrola, Enagas, Telefónica, no sé, muchas, Mercadona con Lanzadera, que deciden apoyar o generar un entorno, sus propios fondos, sus propias aceleradoras, incubadoras que deciden apoyar al emprendedor, las universidades, las escuelas de negocio, todo ese mundo, no sé, los centros de investigación influyen en el ecosistema. También desde el punto de vista del GEN, Global Entrepreneur Monitor, del que María y yo y John somos partícipes, pues vemos la línea verde, ¿no? Como es las personas que están involucradas en un proceso emprendedor, desde el año 2005 al año 2021. Y la línea azul es la que dice cómo es el entorno para emprender. Entonces, bueno, pues hay cierta similitud, ¿no? Cuanto mejor es el entorno, más gente decide emprender. Por lo tanto, esto viene a decir que bueno, que si se crean las condiciones adecuadas en el entorno, es más probable que las personas decidan emprender y que el emprendimiento que lanzan tenga más probabilidades de tener éxito. Bueno, y volviendo al gráfico anterior, si tuviésemos que recomendar cómo debería ser la ley, bueno, pues emprender al final es un camino de solitario, ¿no? Entonces, hay un alto porcentaje de cierre de las empresas en sus primeros años de vida, el emprendedor no es un tipo que está loco, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues crear un entorno que minimice los riesgos. Veíamos como no emprendo porque el miedo al fracaso es un obstáculo. Y luego el tema de la segunda oportunidad. Una vez que fracaso, ¿cómo puedo volver a integrarme en el mundo, ¿no? No paso a la economía sumergida o una economía alternativa. Y luego reducir la soledad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues emprender acompañado, generar entorno de networking y por ahí algunas cosas de la ley han ido, ¿no? Entonces, estamos en un mundo globalizado, esto hay que entenderlo. Antes, el capital siempre hemos dicho que va de un país a otro, de una economía a otro, que es libre y se mueve ahí donde están las mejores condiciones, pero lo que también hay es el talento, ¿no? Ahora ya las personas estamos dispuestos a movernos a un país o a otro país, a una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, a un municipio a otro municipio, en función de dónde están las mejores condiciones para emprender. Por tanto, bueno, pues vamos a crear un entorno que sea adecuado, no para que los que tenemos se vayan, sino para intentar captar a gente de fuera que venga a nuestro territorio a emprender y crear ese marco adecuado. Entonces, bueno, pues hay muchos aspectos macros que vemos ahí que a veces se olvidan, que están por encima incluso de la ley de emprendimiento, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo tenemos el tema de los idiomas. En España tenemos un buen o bajo nivel de inglés, o los tipos de interés, o la inflación, la corrupción, o las infraestructuras, que no solo atañen a lo que es el mundo del emprendimiento, sino que hay más cosas. Bueno, hay que emprender en el mundo de los riders, y de repente hacemos una ley de riders. O hay que hacer, con igual, si se graba grabar, no puedo decir muchas cosas polémicas, pero o vamos a hacer, y de repente la tasa Google, o bueno, no sé, pues a veces queremos emprender y por otro lado, pues estamos un poco poniendo dificultades. Entonces, visto todo esto, pues hay que hacer cosas. Y bueno, sobre todo también un mensaje que tiene que entender el legislador y las administraciones públicas y cada una de las instituciones que estamos promoviendo el emprendimiento, es que no hay que copiar lo que se hace en otros sitios, porque no vale. Todos queremos ser La Rioja Valley, Tetuán Valley, todo Valley. No, pues cada uno tiene que tener sus cosas y todos somos diferentes, ¿no? Y hay que potenciar esa diferenciación para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Coger lo bueno, pero no copiarlo, algo que a lo mejor no funciona, hay que adaptarse. Entonces, en vista de todo esto, de estos antecedentes, pues es donde nos encontramos con la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes. ¿Vale? Daros cuenta lo difícil que es definir una startup para los académicos y definir una startup
Entonces, al final, el legislador tenía un problema. ¿Cómo defino aquellas empresas que se van a beneficiar de las cosas que contenga la ley? Y ahora veremos que no van a poderse beneficiar todas las empresas, sino que va a haber unas. Y por eso habla de empresas emergentes. Y como también habla de ecosistema, fomento del ecosistema, que yo cuando vi la primera vez el título me quedé un poco... Y luego ya cuando lo lees dices, joder, tiene sentido. Primero, no es para startups, porque puede dar lugar a muchas interpretaciones malas, y sino es para el fomento de todo lo que hay alrededor. No solamente es a una cosa en concreto, sino es para el fomento donde esas empresas van a quererse surgir, desarrollarse y consolidarse y luego escalar. Entonces, ¿qué dice la propia ley? Bueno, pues la propia ley marca unos objetivos y vemos que estos objetivos también incluyen cosas que no empiezan... Antes veíamos que eran un poco tendencia y ahora son realidades que se van a tener que quedar. Otra cosa es como luego la ley lo va a materializar, pero hablamos que se va a favorecer los entornos rurales, las ciudades periféricas, bueno, va a atraer el talento, va a atraer la inversión, son un poco sus objetivos. Y vemos también, como es la propia ley, la que en su preámbulo dice cuáles son las fortalezas que tiene nuestro país o nuestro ecosistema para atraer todo ese tipo de talento, de startups o evitar que se vaya. Y habla de cosas pues como que es el país de la Unión Europea que tiene más fibra, que tiene mejor conectividad, habla de la cultura, habla de pues un montón de cosas, que es la propia ley, que si os acordáis en las diapositivas anteriores hablábamos de entornos, pues la propia ley pone de manifiesto cómo utilizar esos recursos para mejorar el entorno y atraer ese tipo de empresas y que se desarrollen. Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral, definición de startup, bueno, ahí he puesto un churro largo de definiciones de un montón de gente súper lista con un montón de papers y bueno, pues vas añadiendo cosas y definiciones. Y como incluso dices, bueno, voy a ir a los expertos, ¿no? Los que han escrito pues el modelo Lean. Bueno, pues entonces, claro, el legislador se encontraba con un problema. ¿Qué defino? Y es por donde saca lo del tema de empresa emergente. Entonces, bueno, todavía sigue habiendo lo llamamos ley de startups, pero no es ley de empresa emergente. Y incluso dice, justifica, ¿no? También ha habido por ahí algunas publicaciones o algunas voces de algunas personas que dicen, se hace una discriminación positiva a unas empresas y a otras, porque a unas empresas se las va a favorecer sobre a otras que no van a entrar dentro de este paraguas de la ley. Y bueno, pues la propia ley dice que, bueno, que es que estas empresas, por sus propias condiciones, tienen que ser favorecidas con cosas que otras no tienen que hacerlo. Y aquí recoge un poco de lo que los académicos decimos que tiene que ser una startup o una empresa de nueva creación, ¿no? Desde su alto contenido innovador, que tienen un modelo de negocio con mucha incertidumbre, que tienen dificultades para financiarse, que necesitan y retener trabajadores cualificados, que tienen dificultades para captar el talento internacional. Bueno, pues son cosas que definíamos o que definen los expertos de que es una startup. Bueno, pues la propia ley dice, basándose en estas cosas, o a lo mejor es casualidad, pues cómo justifican que unas empresas se van a beneficiar de lo que recoge la ley frente a otras que no se van a beneficiar. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir aquellos que se van a beneficiar de estas medidas? Pues son, igual estoy volviendo loca a la cámara. No. Bueno, veis que pongo en rojo, en morado, un color un poco... En el último momento, o en los últimos momentos después de verano, pues había voces por ahí que decían, oye, ¿qué pasa con las empresas de economía social? En las primeras versiones solamente se hablaba de que las que se iban a beneficiar de esto eran empresas, SLs, SAs, y ahora ya se dice que también aquellas cooperativas, ¿vale? Con lo cual fue una cosa que se ha incluido. ¿Qué tienen que cumplir? Que tengan como máximo una antigüedad de 5 años de carácter general, pero también se incluyó que hay ciertos tipos de negocio que están, por ejemplo, en el sector biotech o que tienen un alto componente tecnológico, que su periodo de maduración es más largo. Por tanto, amplían hasta 7 años. O sea, ¿quién se va a beneficiar? Como máximo, empresas que tengan hasta 5 años o 7 años. Aquí, bueno, las primeras versiones eran menor plazo, ¿no? Entonces aquí se ha ampliado. Que sea totalmente nueva.
que tenga la sede social en España, el 60% del empleo, el establecimiento permanente, no cotizar en un mercado regulado, o sea, que no coticen en bolsa, el volumen de negocios por debajo de 10 millones de euros. Una de las primeras versiones hablaba de un tope de 5 millones de euros, con lo cual aquí también se hizo un poco de caso y se amplió el tope de facturación de las empresas. No haber distribuido dividendos o retornos en cooperativas, lo cual tiene lógica, y ser independiente o si perteneces a un grupo, que todo el resto de empresas del grupo cumplan estas leyes. Y he dejado para último el tema del carácter innovador, porque es un poco lo que luego vamos a ver que necesitas para acreditarte. O sea, para poderte beneficiar de esto, te tiene que acreditar alguien que cumples todas estas cosas. ¿Cuándo dejarías de beneficiarte? Bueno, pues cuando dejas de cumplir las condiciones anteriores, en facturación, en edad, que empieces a cotizar, que repartas dividendos. Por supuesto, ya que vas a tener relación con la administración, pues las cosas típicas, ¿no? Cuando los socios fundadores o los socios que tengan más de un 5%, pues incumplan con la administración, sean condenados, no sé, pues no paguen sus impuestos, una serie de cosas que son lógicas, ¿no? También una cosa que se mejoró es que inicialmente se decía, primero en las primeras versiones, que una persona solo se podía beneficiar una vez, luego hasta 3, y ahora ya se ha quitado el límite, lo cual es de admirar, ¿no? Porque si tú lo que quieres es reducir la probabilidad de que una empresa cierre, pues ¿quién tiene menos probabilidad de que una empresa cierre? Aquellas personas que tienen experiencia. Por tanto, un emprendedor en serie que ha montado más de 1, 2, 3, 4, pues lo que te dice es que va a ir aprendiendo. Independientemente de la primera cierre, la segunda, la tercera, va a ir mejorando. Entonces no tenía lógica que la versión inicial o las versiones posteriores te lo limitara a un máximo de 3 empresas, primero de 1, luego de 3, y ahora afortunadamente lo han quitado. Y luego otra cosa también llamativa, pero que es normal, estamos ahora en un entorno de las ESGs, los ODS y todo ese tipo de cosas, que cuando tengan un daño significativo en el medio ambiente, también dejarás de beneficiarte de estas cuestiones. ¿Qué necesitas para poderte beneficiar? Pues tiene que haber alguien que te acredite, ¿de acuerdo? ¿Y quién te va a acreditar? Pues es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación. Y entonces, ¿qué debe hacer primero? Certificar si tu empresa tiene un componente innovador y va a ser escalable. Entonces, bueno, está pendiente de hacer una reglamentación, que luego veremos posteriormente, pero que también aquí otra cosa que al principio teníamos miedo era de que estos procesos se alargaran en el tiempo. Te tiene que certificar a alguien. ¿Cuánto tiempo va a estar en certificarte? Pues nos sorprendió positivamente que saliera que como máximo tenían 3 meses para decirte si cumplías o no cumplías, y si no te decían nada, silencio positivo administrativo, es decir, cumplirías, lo cual es súper beneficioso. También se le dijo durante este tiempo que pasaba, ¿no? Pues ENISA tiene un bloqueo de documentos y se puede pasar 1 año, 2 años. No, 3 meses máximo, y si no te dice nada, lo cumples. Y también echábamos en falta que se apoyara ENISA en colaboradores que ya están acostumbrados a trabajar con estas empresas. Al principio decía que solamente sería ENISA el que podía certificar o darte esta acreditación, y ahora ya se dice que se pueden apoyar con convenios en otras instituciones que estén más cerca del territorio, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, que le ayuden en este proceso de acreditación, lo cual también les descarga y además pues hace que estés más cerca del interesado. Tienes mucho tiempo, tranquilo. Vale. Si me queréis parar, me podéis parar, cualquier duda que tengáis. Dime. Está pendiente, esta ley salió el 22 de diciembre y está pendiente de reglamentarse. Hay que estar atentas. Todavía no está reglamentado. De hecho, lo que se dice en la ley es que se le da un plazo a ENISA para que lo publique en su página web, y aquí vemos, por ejemplo, qué cosas tendrá que contener para poderte decir que eres un proyecto de innovación o de escalabilidad. Sí, ¿En qué cosas? Repásalo, porfa. Eso repásalo. Eso es importante. ¿En qué cosas tendrás que fijarte, no? Sí. Entonces, ¿qué cosas tendrá que fijarse ENISA o aquellas entidades en las que se apoye para poder hacer esto, este proceso de acreditación? Aunque tienen que ponerlo en el reglamento y da un plazo de meses para que ENISA lo publique, lo haga público en qué se va a basar, pero básicamente tendría que basar, es casi lo que contiene un plan de negocio. Entonces, ¿de qué tienes que hablar? Empezamos por abajo, de la competencia.
si tú, en función de tu competencia, tienes algo diferenciador. De tu equipo, pues que también es un equipo válido para hacerlo. De los clientes, bueno, de las relaciones con otros operadores económicos, con los proveedores, con administradores, etcétera. De grado atractivo del mercado, del grado de innovación, del modelo de negocio y de la fase de vida de la empresa. Hasta qué punto has llegado a tener el prototipo, el producto mínimo viable y la puesta en mercado del servicio. Es cierto, no sé si, espero que no se grave, que es difícil evaluar esto, porque al final no deja de ser un tema subjetivo, pero es cierto que también ENISA, que está acostumbrado a evaluar proyectos a los cuales les concede financiación mediante préstamos participativos, está acostumbrado a ver un montón de proyectos todos los años, con los cuales, bueno, pues sabe de qué va todo esto, ¿no? Y si delega en organismos de comunidades autónomas, se supone que delegará en entidades que están acostumbradas a conceder subvenciones o a tratar con este tipo de empresas, con lo cual, bueno, pues es difícil evaluar estas cosas porque probablemente igual si alguien le presenta voy a hacer Wallapop, pues le hubiesen dicho, pues esto es un mercado de segunda mano, no sé, pero bueno, el caso es que Wallapop tuvo financiación de ENISA, con lo cual alguien dijo que ese era un proyecto merecedor de recibir un préstamo participativo de ENISA, con lo cual algo vio, evidentemente hay cosas que se pueden escapar o no, pero bueno, algo o bastante saben de esto, ¿no? Están acostumbrados. Y eso sería un poco en qué se va a basar para decidir si eres innovador y puedes llegar a escalar para tener esta cuarta pata que veíamos aquí de carácter innovador para poderte acreditar. ¿Cuánto plazo tiene ENISA ahora, perdona, para hacer esto, para publicar? Me pareció leer, y recuerdo que no soy abogado, sí, que eran como que le daba 3 meses el legislador para que ENISA vale. publicara en su web cómo iba a hacer todo esto. Claro, es que de lo que habíamos visto a lo que se publicó, porque claro, hemos estado hablando ahora, justo se publicó y después de Navidades, Luis, vente a presentar la ley. Entonces yo me la he leído hace poco, pero bueno, pone muchas cosas, pero creo que ponía 3 meses como de plazo para que dijera cómo lo iba a hacer. Y una pregunta, ¿y tiene un coste para la startup? O sea, ¿esta acreditación va a tener que pagar a ENISA? No se habla de dinero, entiendo que no. Espero que no. Pero bueno. Sí, no sé si se ha oído en el público, están preguntando si el coste de la evaluación para considerar empresa emergente va a tener coste. Entonces, bueno, pues efectivamente de momento no se habla de... No se habla de coste, pero entiendo que no tengo ni idea. Pero entiendo que igual es tan simple como si yo soy ENISA y te concedo un préstamo participativo, igual me anticipo. Implícitamente te estoy reconociendo que eres una empresa susceptible de ser empresa emergente. No sé, tendrán que hacer una forma que sea, y sobre todo si tiene un plazo de 3 meses, entiendo que tendrá que ser algo como mucho más objetivable. Otra cosa que luego debatiremos es si a ti como empresa te interesa ser empresa emergente o no. Que no todo el mundo tiene por qué ser empresa emergente ni beneficiarse de estas cosas, ¿no? Porque hay empresas que tendrán su vida, su recorrido y pueden estar tan a gusto sin meterse en este lío. No tiene nadie tiene por qué ser esto. Vale, ahora vamos a hablar un poco ya de las medidas concretas. Y yo lo he enfocado desde varios puntos de vista. Uno, de cómo afectan a la propia empresa, cómo van a afectar a la atracción de talento y cómo van a afectar a la financiación, y otras de carácter más generalista. ¿Vale? Hay un montón de articulado y cada uno lo agrupa como quiere. Para mí me ha parecido interesante agruparlo así. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, porque afecta directamente a la empresa, luego todo se relaciona entre sí, ¿no? Porque si la empresa paga menos impuestos, en el fondo te están financiando y está beneficiando a los emprendedores y a sus inversores, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de empresa, pues baja el impuesto de sociedades del 25 al 15, ¿de acuerdo? Aquí hay gente que dice, pues vaya tontería, porque una startup o una empresa emergente los primeros años va a perder dinero. Bueno, tú verás. Pero bueno, de momento si te ganas dinero, te puedes beneficiar. Lo cual ya es un paso positivo haber convencido a la persona del ministerio correspondiente de que baje la tributación. Luego, el aplazamiento de pago con de la deuda tributaria. Durante los 2 primeros periodos impositivos iría sin garantías y sin intereses. ¿De acuerdo? Esto también es interesante. Tampoco para darte, en el fondo te está dando financiación y dando un balón de oxígeno. Y luego el tema de los pagos fraccionados. No estás obligado a hacer los pagos fraccionados
los 2 periodos impositivos, ¿no? Que en la clase imponible sea positiva. Desde luego, esto es una... Yo os lo estoy contando por encima. Si vais a montar una empresa emergente y vais a hacer esto, hablar con vuestro asesor, ¿vale? Desde el punto de vista también de la empresa, otra cosa positiva, que lo hemos dicho antes, es que te amplía, te puedes beneficiar tantas empresas como montes, lo cual es muy bueno, ¿no? Antes se ponía a decir, jo, pues ¿por qué me lo limitas a una si lo que quieres es que tus empresas sean lo mejor posible? Entonces, si alguien que ya tiene experiencia en montar empresas, pues bueno, pues damos la facilidad de que pueda montar, ¿no? Con lo cual se ha quitado el tema de que el emprendedor en serie se ha favorecido. Una cuestión súper interesante es la que pongo ahí, la segunda. Durante los 3 primeros años, sobre todo los que somos miembros del Consejo de Administración, siempre estamos con el culo preto. ¿Por qué? Porque una startup durante los primeros años pierde dinero. Si os acordáis del máster, tienes cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, patrimonio neto. Si tienes pérdidas, ¿dónde van? A reducir patrimonio neto. Cuando el capital social, el patrimonio neto se reduce por debajo de tal, y entonces dices, ¿presento concurso? Deberías presentar concurso como administrador concursal para no tener problemas. Pero claro, si presentas concurso es matar la empresa. Con lo cual aquí es súper acertado que el tema de equilibrio patrimonial, es un poco complejo quizás de entender, te dan 3 años que no estás obligado a presentar concurso, y no, o sea, no estás en causa de disolución, salvo que te presente un concurso de acreedores alguien que se pueda ver perjudicado, un proveedor, un acreedor y tal. Pero claro, tú eres consejero en una empresa que está dedicándose a invertir y que estás generando pérdidas y que estás en ronda de financiación, y si la ronda no te llega, porque no todas las rondas se cierran, y no has presentado concurso, y es que es como está grabando, y no has presentado concurso y luego tienes un problema, pues el administrador concursal o el juzgado te puede decir, tú administrador concursal, ¿por qué no has presentado concurso? Y dices, no, es porque quería que esta tecnología avanzara y estamos buscando una ronda. Con lo cual esta medida es, bajo mi punto de vista, una medida súper importante. Luego el tema de la doble cotización a la Seguridad Social. Bueno, esto que puede parecer importante, para mí como inversor no lo es. Porque si alguien decide montar un proyecto, no puede estar a 2 bandas, ¿no? Si alguien decide montar un proyecto y va a buscar financiación, si estás trabajando, pues no tienes que dejar tu trabajo para montar tu empresa. Pero bueno, aquí también está para aquellos que quieran tener 2 actividades o hasta que su proyecto nuevo no esté funcionando, pues no están obligados a cotizar 2 veces, ¿no? Por lo cual, pues se modifica el estatuto de los trabajadores. Fijaros lo complejo que es modificar esto también, ¿no? ¿Con qué ministerio hay que hablar para modificar esto? Temas ya de empresa. Bueno, pues se agiliza el periodo. Antes ahora son hasta un máximo de 6 horas si usas un estatuto tipo, y en otros casos hasta 5 días máximo para que la empresa esté constituida y ya puedas empezar a funcionar. Tengas tu CIF, el número de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Poder crear la empresa en un DUE, en un documento en un único paso. Y también los pactos de socios serán inscribibles en el registro mercantil si no contienen cláusulas contrarias a la ley. Hasta lo que no estáis acostumbrados a este tipo de cosas, pues los pactos de socios no eran un documento inscribible en el registro mercantil, lo cual de cara luego a tener conflictos de intereses entre los socios, pues te encontrarás con un problema de cara a poder avanzar. Está claro que si lo que quieres es montar una startup, una empresa emergente que quiere crecer y escalar, esto para ti no tiene que ser un problema. O sea, una empresa que es tecnológica y que quiere crecer no va a fundarse con 3.000 euros ni está preocupada de los costes de constitución, porque ya, si tu proyecto es ambicioso, pero bueno, lo que está claro es que facilita que alguien pueda empezar un proyecto, ¿de acuerdo? Y luego también se incluyó en las últimas versiones otra cosa que también desde muchos sitios, pero desde luego que desde Yen se sugirió, el tema de utilizar la startup de estudiantes como una herramienta pedagógica. Entonces, bueno, pues se da la opción de que dentro de las universidades pues se cree una startup que pueda tener una vida útil de 1 año o 2 como máximo, bueno, con un seguro de responsabilidad, todo esto hay que reglamentarlo, ¿no? Pero se incluye. Desde el punto de vista también de la empresa, yo que llevo ya muchos años en este mundo,
pues siempre se habla, ¿cómo te puede ayudar la administración? Bueno, pues con subvenciones, bien, pero igual también me gustaría que fuera mi primer cliente, ¿no? Entonces muchas veces te encontrabas con que igual la administración pública estaba interesada en comprarte tu producto, pero al final no podía comprártelo porque no cumplías una serie de condiciones de solvencia. Y al final te obligaban a ir de la mano de una gran empresa, que luego tú eras subcontratista de esa gran empresa, y por lo menos la filosofía de la ley dice que la administración pública podrá o deberá contratar bajando un poco los requisitos de solvencia para las empresas emergentes, lo cual tiene sentido. Si la tecnología es tuya, porque tenías que ir de la mano de un gran integrador, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí es una cosa que trata de favorecer que uno de tus primeros clientes sea la administración pública y aparte de poderte dar una subvención, pues que pueda generarte ingresos siendo facturación. Luego también el tema de las sandbox regulatorios. Esto viene un poco con el éxito que tuvo el sandbox del mundo financiero, que entonces lo que habla es que dentro de entornos regulados, para facilitar que las empresas emergentes puedan empezar su actividad dentro de mercados regulados, no sé, pues se me viene a la cabeza, aparte del mundo financiero, pues el mundo eléctrico u otros sectores donde, bueno, pues existe una barra de entrada y a veces es difícil que una empresa nueva pueda actuar. Pues bueno, pues dentro de ese mercado como de pruebas, pues que puedas trabajar siempre y cuando pues hagas pruebas y avises a tus potenciales clientes y potenciales proveedores, ¿no? Se rebaja un poco tu nivel de exigencia. También habla la ley de que se favorezcan las spin-offs del entorno universitario, lo deja ahí, no dice nada más, pero lo deja. Y luego también habla de colaboración público-privada, pues para tratar de llevar a las zonas rurales, ¿no? Empieza a hablarse de la España vaciada y todo este tipo de cosas, bueno, pues también lo deja ahí y es bueno, pues como un propósito que se marca, que está bien, que lo ponga. Desde el punto de vista también de la empresa, bueno, pues se habla que las administraciones públicas tratarán de reducir las cargas para que las empresas emergentes puedan acceder a este tipo de ayudas públicas y también de las garantías para los pagos a cuenta. Yo he visto algunas empresas que les concedían un préstamo a alguna administración pública, alguna subvención, pero por otro lado le pedían un aval. Entonces no tenían la solvencia para pedir un aval bancario para garantizar la subvención que le iban a dar y al final no podían beneficiarse. Con lo cual, pues al final, pues era como si no te hacían nada. Con lo cual, bueno, pues dice que las administraciones públicas harán lo que esté en su mano para tratar de facilitar que estas empresas emergentes puedan hacer ese tipo de ayudas y de subvenciones. Y también otras cosas que hablan aquí, que en su día con John lo hablábamos, ¿no? El tema de los programas plurianuales de subvención. Pues que no te encuentres con que igual el año que viene, si ha habido lo que sea, cambio de gobierno o lo que sea, pues que igual esa administración pública no saque las líneas de subvención hasta junio y ahí hay un vacío, ¿no? O que no tengan presupuesto. Entonces, que los que van a presentar este tipo de subvenciones a la administración, pues vean que hay una continuidad y que la propia administración tiene asignado presupuesto como para poderlo adjudicar en sucesivos años. Tampoco lo reglamenta, pero habla de que hay que hacerlo. Y bueno, luego habla por parte de la administración, pues lo que veíamos antes, ¿no? Para no emprender en solitario, pues habla de crear creación de redes de contacto, puntos de encuentro, bueno, pues una serie de propósitos que se marca. Desde el punto de vista de cómo generamos talento para que trabajen dentro de la empresa. Vale, y aquí yo que llevo desde el año 2007 o así, pues siempre se habla de las stock options, las phantom shares, no sé qué, bueno. Pues bueno, ya le han metido mano a esto, ¿no? Al tema de las stock options. Entonces, las stock options sabéis que son cuando te dan un paquete de acciones para remunerarte y que cuando una empresa no tiene fondos suficientes como para pagarte un salario de mercado, pues que te pueda complementar con un paquete de acciones. Y que esto a su vez sea atractivo para el empleado que se lo dan, porque a veces era un marrón si te lo daban desde el punto de vista fiscal. Entonces, bueno, pues para las empresas que no son emergentes, el límite está en un máximo del dinero, el dinero, o sea, la valoración exenta que te pueden dar en acciones hasta 12.000 euros, lo cual no es mucho, siempre y cuando que eso se dé a todos los trabajadores, con lo cual no estás favoreciendo el talento. Si se lo das a todos, no estás favoreciendo a unos frente a otros.
Con lo cual, bueno, pues lo que hacen es que para las empresas emergentes se ha subido a 50.000, ¿no? La valoración de que año a año te pueden dar hasta 50.000. Y no es necesario que la oferta, o sea, que esa concesión sea a todos los trabajadores, sino a aquellos trabajadores que la empresa decida. Otra ventaja que tiene, bueno, es la tributación. Antes, para el resto de empresas, tributas en el momento que te lo dan, lo cual te dan una cosa que si no es líquida, igual no tienes el dinero suficiente como para pagar tus impuestos. Y algo que te dicen es, te damos de plazo, ¿cuándo vas a tener que tributar por ese paquete de acciones que te doy? O bien cuando esas acciones se vendan, con lo cual ya tendré dinero como para poder hacer frente a mis obligaciones tributarias. Si esas acciones salen a cotizar a un mercado de valores, con lo cual ya voy a poder hacer líquidas mis acciones, o como máximo 10 años, lo cual tiene sentido, ¿no? Bueno, llega un momento en que si transcurre el tiempo, hasta un máximo 10 años, ahí tendré que hacer ese pago de acciones en mi declaración de IRPF. ¿Y a qué valor? Bueno, pues también habla de una valoración, ¿no? Para tratar de quitar la subjetividad, o bien al valor al cual se ha hecho una empresa de capital por parte de un tercero en ese momento, o si no ya, pues al valor de mercado en el momento de la entrega. ¿De acuerdo? Pero esto, de verdad, no lo he leído, es que no lo entiendo. A ver. Micrófono. Perdón. Sí. Es que yo creo que, no sé si, esto es bastante difícil de entender. No sé si los del máster entendéis bien esto, el problema que suponía, porque realmente ahora mismo si tú querías a un empleado bueno, un empleado clave, le quieres remunerar con acciones, efectivamente era un problema, porque realmente ese empleado tenía que hacer frente a un pago fiscal y no tenía cash para poder afrontar eso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué pasa si la empresa pierde la condición de emergente? O sea, es decir, tú como empleado pierdes esa bonificación de los 50.000 exentos, porque eso no queda en absoluto claro, ¿no? Bueno, yo la interpretación que hago es que es en el momento en el que te lo entregan. Si tú eres empresa emergente, en el momento que te lo entregan, aunque se pierda la condición de empresa emergente, como en el momento en el que te lo han entregado eras empresa emergente, tendrás hasta 10 años desde que te lo han dado o en el momento que se venda o en el momento que se va a cotizar. Aunque tú pierdas condición de empresa emergente año siguiente, salvo que sea porque cotizas en bolsa o se venda, no tendrías que tributar. Si empiezas a facturar más de 10 millones de euros, no tendrías que tributar por ellas. Es la interpretación que yo hago, pero no soy fiscalista ni abogado ni nada. Pero la interpretación que yo hago, porque sea beneficiosa, dice que es en el momento que te las entregan. Con lo cual tendrías ese plazo, salvo que uno de los motivos por los cuales la condición de empresa emergente es porque sales a cotizar a bolsa, con lo cual ya estaría diciendo o me lo compra alguien y dejo de pertenezco a un grupo. O ya han pasado 2 años, ¿no? Porque empresa emergente más de 7 años no puede ser. Pero como en el momento que te la han dado eras empresa emergente, Vale, por poner un ejemplo. es un, Yo soy un empleado que me contratan el tercer año de vida de la compañía. Tiene el sello de empresa emergente. Me han dado unas participaciones por un valor de mercado que Hacienda en ese momento te establece. Ahí hay una plusvalía implícita y me dice, gracias a esta ley, de esa plusvalía, 50.000 euros que tendrían que ir a IRPF están exentos. Vale. Y el resto me vas a tener que tributar en el momento en el que vendas las acciones, no ahora, que es lo que pasaba. La pregunta era si esa empresa ya pierde la categoría de emergente, si yo como empleado iba a tener un problema. Yo entiendo que no, porque no es culpa tuya como empleado que la empresa pierda la condición de emergente, salvo que uno de los motivos por los que pierda la condición de emergente es porque cotiza en bolsa. Entonces ya esas acciones pasarían a ser líquidas y tendrías que cotizar. Es la interpretación que yo hago y la gente que lo ha leído. Hay muchos abogados que no lo tienen claro. Bueno. Uy, sí, supongo. Efectivamente. Claro, es que por eso lo hemos querido traer al máster, porque está tan calentito que en realidad es la propia ley ahora mismo es una gran oportunidad para meterle creatividad
a esta máquina, ¿no? Es decir, como hay que hacer un montón de cosas precisamente para aterrizarla, entiendo que es un buen momento para pensar en, bueno, pues qué se podría hacer en cada campo. Y hay tantos campos que realmente sí, hay mucho trabajo por hacer y además mucho que aportar, porque entiendo precisamente que aquellos que tienen que luego recibirla, ¿no? la ley, la DIPU, bueno, gobierno y tal, bueno, pues estarán necesitando bueno, pues ideas para aterrizarla, porque como bien decía Luis, esto no es solamente emprendimiento, es seguridad social, empleo, universidades, educación, o sea, es que ahí está involucrado todo el ecosistema y en un ámbito de organización departamental completamente disperso. Entonces, bueno, pues es un momento interesante y rico, ¿no? Para... La posición fiscal sí se hace siempre, claro. O sea, Sí, pero luego la materialización, por ejemplo, de los que eso podemos hablar luego cuando termine Luis, ¿no? De los 2 años de startup de estudiante. Esto de te reduzco el coste de constitución de la empresa, pero ¿qué me vas a reducir si todavía no me has dado el certificado de empresa emergente? Eso como claro, es decir, ¿qué ayuda me vas a Yo dar? solo soy ingeniero de montes, no soy fiscalista. No, pero quiero decir que hay muchas cosas, a mí me parece que es un territorio súper bonito, porque precisamente eso, Luis y yo hablamos en plenas Navidades de pasa buenas Navidades, María, pasa buenas Navidades, Luis, que te vienes a Bilbao. ¿Por qué? Porque lo han publicado justo antes de lo lenchero, antes de que venga aquí las Navidades. Entonces es el momento para meterle creatividad, ¿no? A una máquina de legislación que ha puesto un poco los mimbres, pero ahora yo creo que depende mucho de la creatividad y las ganas de ejecutar que tengamos todos, ¿no? Bueno, lo que está claro, bueno, no tengo ni idea de lo que está claro, pero bueno, lo que me parece es que por lo menos ya tenemos un texto, que hay que hacer algo, que se marcan unos plazos para hacerlo. Eso es. Y que entiendo que ninguna administración pública local o regional se atreverá, bueno, no sé si se podría empeorar, supongo que digo desde el punto de vista de, o sea, no sé, jurídicamente no tengo ni idea cómo sería. Sí, siempre habrá gente pensando en hacer el mal, pero precisamente yo creo que estamos en un momento de hacer el bien, ¿no? No, lo que me refiero es que sí. Puedes hacer un poco lo que quieras. Pero entiendo que no deberían de ir contra esto, ¿no? No, a mejorarlo. Mejorarlo en el sentido que esto debería de ser un nivel de mínimos para todos, pero bueno. Como no tengo ni idea de jurisdicción, pero entiendo que si hay una ley bueno, igual meto un tío que no tengo ni idea. Si te marcan unos mínimos, cuando tú legislas ya a nivel más local o regional será para al menos mejorarlo. Pero hay no sé, bueno, pero bueno. El tratamiento de el impuesto de patrimonio, cómo se trata en unas comunidades y otras. O sea, yo creo que, bueno, pues que depende, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor en la normativa fiscal en el País Vasco están mejor que en otras comunidades autónomas, en otras cosas pueden estar peor, o sea que... Pero supongo que si aquí te ponen ahí que como mínimo 50.000 euros, no sé si se puede, no tengo ni idea, pero entiendo que ninguna comunidad diría, como te pone la nacional 50.000, yo te ponen 45.000. No tengo ni idea, no sé, pero entiendo que como mínimo tendrían que tratar de mejorarlo, supongo, ¿eh? Sí, hombre, la filosofía casi siempre es esa. Pero no sé. Volviendo a la presentación. Sí. No, que está bien que me pagáis preguntas, pero hay cosas claro, que es que esto yo no tengo genera ni idea. Mucho... Claro. Entonces, aparte que eso, que cuando te lees una ley, pues es interpretable y, bueno, no sé. Y luego otra cosa que se incluye es el tema de las acciones en autocartera para las SLs, para que puedas hacer frente precisamente al pago de las stock option, que antes operativamente, yo que muchos emprendedores me lo plantean, digo, olvídate. O sea, esto de las phantom shares, no sé qué, no es igual, olvídate porque es que no te compensa. Ahora ya, bueno, pues por lo menos se establece un mecanismo que nos empieza a igualar a otros países, ¿no? Luego otra cosa es si a vosotros como emprendedores os merece la pena dar acciones a empleados o no desde otro punto de vista de gobernanza interna, etcétera, que eso ya sería para otra charla. Sí. Pero bueno, la herramienta está ahí para que se use o no se use, pero antes no existía. Aquí hablamos un poco también del tema de las acciones en autocartera, que no os voy a aburrir, pero bueno. Emisión de acciones en autocartera. Atracción del talento. ¿Qué otra cosa se habla de la atracción de talento? Pues si queremos atraer personas de fuera para que trabajen aquí, para que ese talento esté, pues también se mejora
el IRPF, que es el impuesto de las rentas de las personas no residentes en España, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo se mejora? Pues se reduce el tramo del impuesto de hasta 600.000 euros un 24% y por encima un 47%. Por supuesto que luego ya dependerá de los tramos de las comunidades autónomas y de lo que diga cada vuestro asesor. Pero bueno, lo que está claro es que el espíritu de la norma es mejorar a aquellas personas que se pueden beneficiar si se vienen a trabajar a España para que creen su propia empresa o para que trabajen para terceros. También se habla del tema de los nómadas digitales. Y bueno, pues habrá cosas como que te podrás beneficiar tú o tu cónyuge o pareja. Se podrán beneficiar tus hijos siempre que sean por debajo de los 25 años o si son por encima, pues que estén a tu cargo, que tengan discapacidad. Entonces, bueno, se marca una serie de cuestiones que tratan de facilitar este tipo de cosas para tratar de atraer personas válidas aquí para que estén disponibles para trabajar o montar su propia empresa. Eso es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es lo que paga la empresa. Aquí estamos hablando de tú como persona física. Porque hablamos del talento de las personas que van a trabajar para esas empresas. Pues he dividido el enfoque, lo que beneficia a la empresa y lo que beneficia a la persona para que sea atraída como talento para la empresa. Entonces, aparte desde el punto de vista tributario, también habla del tema de los visados y residencia. Entonces, otra cosa que se hablaba hace muchos años era si alguien como vosotros venís de fuera de España a estudiar aquí, que no os tuvierais que marchar, no nacierais aquí, que os podáis quedar bien con un contrato de prácticas y tengáis esas facilidades para hacer el tema de los visados, residencia y tal, o bien que os dan un plazo para poder crear tu propia empresa, ¿vale? Luego ya veremos cómo lo aplica esto el ministerio correspondiente, pero el espíritu de la norma ya te dice que por lo menos te tienes que poner a hacerlo y que tienes que hacer, que por lo menos tienes que seguir el espíritu de la ley, ¿no? Antes no lo ponía en ningún sitio, que siempre eran demandas que estaban en el sector y ahora ya se ponen por escrito, lo cual es un paso gigante. Igual que habla del pasaporte, que ya es un documento suficiente para poderte dar de alta en la Seguridad Social durante los primeros 6 meses. ¿Vale? También es una cosa bastante importante cuando vas a empezar a trabajar para alguien o para ti mismo, poder estar de una manera pues, diferente. Vuelve para atrás, que estaban leyendo. Ahí, estudiantes, eso que estaban leyendo. Es que bueno, hay bastante gente que viene de fuera y tiene... Una pregunta. Sí. Espera, que te bajo el micrófono. Levántate tú, Margarita. Sí. Gracias. Bueno, 2 preguntas. Una está relacionada, bueno, digamos que toda esta norma tiene muchas medidas que, como bien se decía anteriormente, hay que reglamentar a nivel regional. Pero si, por ejemplo, se constituye una empresa en los próximos meses y todavía no se ha reglamentado, ¿qué norma le aplicaría? ¿La que está, digamos, actualmente? No hay nada. O se podría de cierta forma aplicar esta, o si, por ejemplo, algunos de esos beneficios pueden llegar a ser retroactivos cuando ya se reglamente a nivel regional. No sé si... Bueno, insisto, no soy jurista y no tengo ni idea, pero entiendo que hay cosas, por ejemplo, el tema de la permiso de residencia y tal, son a nivel nacional, no son autonómicos. Entonces, la ley es de diciembre, estamos a 2 de febrero, vamos a dar un margen de confianza al legislador para que en los próximos 2 o 3 meses haya cosas que legisla. Lo cierto es que el tema que tiene que ver con los impuestos a nivel personal, eso dicen que entra en vigor ya desde el 1 de enero, Sí. porque es a título personal. O sea, tú eres persona que vienes aquí para hacer eso, ya teóricamente te podrías beneficiar de tu impuesto a la renta de las personas no residentes, porque es a título personal. Y luego a lo que veremos ahora también de la inversión para Business Angel es para cualquier tipo de empresa, no solo para empresas emergentes. ¿Vale? Entonces, bueno, hay cosas en las que ya entran en vigor independientemente de que seas empresa emergente o no. Pero de nuevo, consultar con vuestro
abogado Vale, de yo cabecera. por añadir una cosa, esta mañana he tenido una conversación con una persona que conocéis todos, Carmen, de Vizcaya Talent, o algunos la conocéis, y precisamente es muy interesante ver cómo las otras dos leyes que se han aprobado en diciembre, que son interesantes para la casuística nuestra, que es la LOSU, la Ley Orgánica de Universidades, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con el cambio de normas, bueno, pues para captación de talento migrado, van en la misma línea. De hecho, bueno, pues os tenemos que contar, porque vosotros ahora mismo ya tenéis acceso a mercado de trabajo. O sea, mientras estéis en el máster, ya podéis acceder a un trabajo por cuenta ajena de menos de 30 horas semanales. Y de hecho, bueno, pues se amplía la residencia para aquellos que tengáis planes de crear una empresa de 1 a 2 años. Entonces, como veis, en realidad hay coherencia entre todas las normas, porque coinciden los datos cuantitativos en la LOSU, que es la Ley Orgánica de Universidades, coincide la de inmigración, que Carmen me ha adelantado esta mañana lo que ha descubierto, pero estamos intentando alinear las 3 leyes para hacer una, bueno, pues una jornada orientativa sobre este tema a finales de febrero, viendo cómo realmente confluye todo, la Ley de Empresas Emergentes, la Ley de Universidades y las leyes de migración, precisamente, bueno, pues para aprovechar al máximo el talento emprendedor interno y el captado alrededor. Así que, bueno, pues Sí, en todo caso... más o menos lo pone ahí. Estudiantes, autorización de residencia, 3 años, 2 años, estudiantes que financian sus estudios. Y esto es una cosa que ya por el año 2010 o 2009, cuando hablábamos pues que nos juntábamos en lo que era Spain Startup y no sé qué, pues decíamos, pues si alguien viene a España a formarse y quiere hacer algo, no le dejemos que se vaya, ¿no? Ya que está aquí, que no se vaya. Y bueno, por fin ya se ha puesto en un papel. Veremos cómo se articula, pero ya está en la ley, ya está ahí. O sea, con lo cual, de una manera u otra, hay que cumplirlo, ¿no? Eso es. Y siempre hay una demanda. Estamos siempre pensando que los nuestros no se vayan y los que están de fuera, que ya están aquí, pues no dejemos que se vayan si realmente quieren aportar algo. Pues ya está puesto. ¿Será mejorable? Sí, pero ya está puesto en un papel y cualquier gobierno que venga ya tendrá que cambiarlo. O para mejorarlo o para empeorarlo. Pero anularlo no podrá anularlo. Eso es. Desde el punto de vista de la financiación para la empresa. Esto es bueno para la empresa, pero aquí afecta a título... Se supone que es una medida para tratar de aumentar las posibilidades de que una empresa se financie. Pero esto va directamente para el IRPF de las personas físicas que vayan a aportar dinero a la empresa financiada. Para cualquier empresa financiada, empresa de nueva creación, que esto tiene que ver con la ley del año 2013, me parece. Sí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues lo que pretende es que haya más business angel y que si los hay, pues que además puedan poner más dinero. Entonces, sube del 30 al 50% la deducción y antes estaba en 60.000 y ahora 100.000 euros anuales. ¿De acuerdo? O sea, si tú eres business angel y quieres poner dinero, ya tienes que ser un buen business angel, pero bueno, ya está ahí. Y ya puedes poner, lo cual es una muy bueno, ¿no? Si yo quiero poner 100.000 euros, 50.000 son exentos. Está fenomenal. Está fenomenal, ¿no? Sí. Para una empresa. ¿Qué te dice? Bueno, pues que tienes que disponer del certificado de la empresa que te lo dé, como hasta ahora. ¿Qué forma jurídica tiene que tener la empresa? Pues SA, SL, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad Limitada Laboral, que es normal. Que el patrimonio neto en el momento que hagas la aportación, o si fondos propios salen por debajo de 400.000 euros, bueno, aquí se ha quedado quizás un poco corto o no, pero bueno, por lo menos a partir de aquí se podrá mejorar, ya ha fijado un tope. Siempre se le ha dicho, oye, pues igual es demasiado poco, sobre todo para una empresa que quieras convertirse en un unicornio, ¿no? Porque estamos hablando de empresas emergentes que quieren escalar, que es lo que busca la ley. Para ser una empresa normal, que tienen todo el derecho del mundo a existir, pues fenomenal. Pero estás pensando en una empresa que quiere escalar, bueno, pero ya hay algo. Y bueno, pues hay otra serie de características que hace, bueno, también tiene que ver con para que no haya como engaños, ¿no? De que no crees otra empresa, que no sean... Y también ha quitado otra cosa, que los fundadores pueden tener más del 40% para aportar dinero y beneficiarse. Antes tenían un límite de hasta el 40% del capital social. Entonces, bueno, también lo han mejorado ahí, ¿no? Si tú quieres hacer aportaciones a tu propia empresa, también te puedes beneficiar. Y bueno, dicen que nos ponemos un poco en la línea de lo que hace el Reino Unido, que pone 50.000 euros
del límite de exención hasta 100.000 libras anuales. Bueno, pues nos pone ya mejora. Perdona, Luis, una cosa. Has dicho antes que los socios fundadores se pueden beneficiar de la deducción fiscal. Sí. Y es que luego pone ahí, no aplicable para los socios fundadores de una empresa emergente, los que aparecen en la escritura de constitución. Sí, el límite del 40%. Sí, o sea, si tú eres otro tipo de inversor que no es el socio fundador que aparece en los estatutos, como máximo te puedes beneficiar si tu porcentaje de participación tiene por debajo del 40% de la empresa en la que inviertes. Tú quieres invertir en mi empresa y tú no eres socio fundador y ya tienes el 39%, tú o directa o indirectamente te puedes beneficiar de esos 100.000 euros con el 50%. Si ya tienes por encima del 40%, pues no, porque se entiende que igual pues eres otra cosa y no un business angel normal. Pero si tú eres el socio fundador, pues te quitan ese límite del 40%, porque es normal que si tú tienes el socio fundador, pues que tengas mayoría en de acciones de tu propia empresa. Entonces, si yo pongo dinero, pues que en las primeras versiones decían que estaba limitado al 40%, daba igual si fuera socio fundador o no. Con lo cual, pues desincentivaba un poco el propio fundador pusiera dinero en su propia empresa. Lo cual decías... El propio socio promotor, en su IRPF del año en el que hace la aportación, le aplican un 50% de deducción. Sí. Sobre su aportación al capital de su propia empresa. Sí. Okay. Eso es lo que dice la ley y así lo interpreto yo. Entonces, bueno, pues algo está fenomenal, ¿no? Y te quitan ese límite. Otra cosa para los inversores extranjeros. A mí me ha pasado de haber captado un business angel que no estaba aquí y que al final se aburría y no ponía el dinero, porque le pedían que tuviera el NIE, ¿no? Y ahora dicen que con el NIF es suficiente. Y aparte se dice que se establecerá un procedimiento para que en el plazo máximo de 10 días te tengan que dar ese documento para que el business angel pueda invertir. Estamos pensando, cuando hablamos de business angels, a título personal, ¿vale? No una sociedad que invierta. Aquí también el sector se ha quejado, es que no entran los clubs de business angel, no entran los Venture Builder, no entran las ¿cómo se llama? Los aceleradoras o las incubadoras. Bueno, pues eso es otra cosa. Estamos hablando de mejorar el tema fiscal para las personas individuales. Que está bien o mal, no sé, yo no, pero es para el tema personal. Evidentemente, un inversor extranjero que invierte con una sociedad, pues es porque lo va a hacer de manera profesional, ¿no? Entonces ya podrá pagarse un abogado, un fiscalista que le saque los documentos. Entonces, bueno, pero a título personal, viene un tío que te le caes bien, te pone el dinero y en 10 días tiene que tener el documento como para poderlo presentar. Y luego el tema de la equivalencia de documentos. También pasaba que tenías que ir, tengo los poderes por el estado de Missouri, yo qué sé, no tienes que ir al consulado para que te ponga un sello. Pues ahora dicen que mandan los documentos para no tener que meter a ese business angel en un proceso interminable que diga, para poner $20.000, pues que paso. Me aburro. ¿No? Lo cual está muy bien. Desde el punto de vista de facilitar la financiación para la empresa, pero favorece a los gestores profesionales de los vehículos de inversión. En Guipúzcoa, ¿no? Sobre todo, o algo así. En Guipúzcoa y en Vizcaya. En Vizcaya era con una... O sea, la forma de considerarlo era un poco distinta, pero ya se estaba aplicando. Entonces, bueno, aquí lo que tratan de decir es que más emprendedores que quieren montar un vehículo de inversión para invertir en proyectos de otros, porque a veces pensamos que el inversor es un tipo que tiene dinero, ¿no? Y hay veces que sí, y hay veces que es una persona, no voy a decir normal y corriente, pero bueno, que decide montar un vehículo de inversión y tiene que convencer a otros con su propio plan de negocio para que le dejen su dinero para invertir en vosotros. Entonces, claro, si lo hacía bien y se encontraba con que le había ido bien, tenía una comisión de éxito, que es lo que se llama el carried interest. Entonces, tenía que tributar por ella de una manera que le desincentivaba a que hiciera todo este tipo de proceso. A lo que trata de hacer es, bueno, no te penalizo si te va bien, porque es lo que se trata, ¿no? De que invierta bien para que tenga su comisión de éxito, porque ha elegido los buenos proyectos y porque además es capaz de devolver el dinero a los que se lo han prestado y puede volver a montar otro fondo. ¿De acuerdo? Entonces esto va en la buena dirección y se trata de, con esta medida, que se generen más personas que puedan lanzarse a montar un vehículo de inversión para
que haya más financiación para proyectos emergentes. Desde el punto de vista de medidas informativas, bueno, pues se habla de crear el Foro Nacional de Empresas Emergentes, que creo que ya está creado, la Oficina Nacional del Emprendimiento, y otro tema interesante es que se hará un informe anual para evaluar los resultados de la ley, lo cual el espíritu está bien, veremos cómo lo hacen y esperemos que lo hagan, pero por lo menos ya se dicen que tienen que autoevaluarse para ver si lo que querían hacer se está cumpliendo, y si no lo hicieran, pues supuestamente es para que tratarán de mejorarlo. Entonces, bueno, se pone ahí una... Y luego, bueno, pues que la AIREF que haga como un documento donde trate de unificar pues, las ayudas, subvenciones para evitar duplicidades, lo cual la filosofía está bien y por lo menos se dice que se haga, ¿no? Y esperemos que así se haga. Aquí en esta tabla de resumen, bueno, pues trato de resumir cuáles serían las principales condiciones de lo que había antes a lo que había ahora, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la base máxima para los inversores, el tipo de deducción, la tasa, el tiempo para montar una empresa, el coste, el impuesto de sociedades, las stock option, el requisito para poder ser un impuesto de la renta en los residentes y la tributación, ahí también lo ponemos. Curiosidades. Yo cuando leí la ley pues me quedé un poco alucinado porque tenía tantas páginas. Y bueno, ya sabéis que a veces en las leyes incluyen, lo pongo ahí como curiosidad, ¿no? Pues incluye, por ejemplo, el tema de la Catedral de Burgos, el problema de Alicante, la modificación del auditor de cuentas y la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Por tanto, si tenéis interés en leer la ley, no os asustéis que algunas de las páginas que vienen ahí no tienen nada que ver con la ley. Como conclusiones, bueno, pues... esta diapositiva la cambié antes de Navidades, porque antes ponía, a ver si sale la ley. Tanto hablar de la ley, a ver si sale. Pues bien, ya ha salido. Estábamos todos esperando y ya está. Con lo cual nos debemos congratular, porque después de un periodo tan largo y años y años y años, ya hemos captado el interés de todas las administraciones como para que hablen de nosotros, ¿no? Entonces, que el tema hable de empresas emergentes, de emprendedores y tal, pues es una buena noticia. A partir de ahí, bueno, pues se puede ver si se puede mejorar, no mejorar, si de 400.000, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues veremos, pero bueno, ya están sentadas las bases para que se haga. Y bueno, pues otra es que ha habido un amplio consenso. Es verdad que igual algunas de las cosas que contiene la ley están más hacia un tipo de ventajas en un tipo de dirección, pero igual es una cuestión que igual otras gremios o asociaciones o como lo queramos llamar, no han sido suficientemente pesados a la hora de influir o aportar ideas en el legislador, ¿no? Alguien puede decir, se ha favorecido mucho los inversores, se ha favorecido, bueno, pues estuvo abierto y algunas cosas se han recogido, otras no, y es cierto que igual algunas de los más activos en aportar ideas pues fueron algunos tipos de agrupaciones, ¿no? Pero bueno, ahí se quiere promover la innovación, talento y bueno, pues gracias. Espero no haberos aburrido. Preguntas. Son interminables. O sea, la posibilidad de hacer preguntas aquí es interminable. El tema es que hay múltiples respuestas, ¿no? Por eso es una oportunidad. Me ha gustado cómo ha terminado, ¿no? La ley como una oportunidad. Al inicio comentabas que el 60% del personal de la startup tiene que estar en España. Entonces, una pregunta, ¿tiene que ser españoles o no? O si se trae talento de fuera que va a estar en España, ¿contaría o no? O sea, por ejemplo, si se hace ese trámite para traerlos, ¿contaría como ese 60%? Yo lo que interpreto es que supongo que se contará como aquellas personas que estén dadas de alta en la Seguridad Social españolas. O sea, intento que estén de alta, que tengan bueno, pues da igual que sean del país que sea, pero que su puesto de trabajo esté en España y coticen en la Seguridad Social de aquí. Así es como lo interpreto yo. Sí, ahora hay algunas dudas porque, claro, el permiso de estudios, les da un permiso de estudios, pero la ley lo que está indicando ahora es que con el permiso de estudios pueden trabajar y pueden tener acceso al alta de la Seguridad Social con máximo de 30 horas de trabajo. Entonces no queda claro si eso es un permiso de residencia, si es un permiso de trabajo, pero bueno, parece que en todas las direcciones se está empujando a que efectivamente, bueno, pues es un poco lo que dice Luis, ¿no? O sea, que precisamente la cotización es lo que te va a marcar como generador de derechos.
Más preguntas, venga. Noemí, que tenemos aquí a Noemí Peña, que se dice todo el rato que vamos a fomentar la creación de spin-offs universitarias y hay que aplicarle creatividad a esto. Bueno, primero dejamos a Hernando. Bueno, gracias, muy amable por invitarme. Quería consultarte, bueno, no soy experto en el tema, pero a nivel europeo, ¿cuál de los países lidera estas iniciativas? Porque uno ve que Estados Unidos y Australia, esos países son atractores de talentos, de emprendimientos, y generalmente en el caso nuestro, yo soy de Colombia, pues lo que buscan son talentos latinoamericanos, ¿no? De Colombia, de México, de Brasil, Argentina. ¿Cómo está España en relación al resto de los países de la Unión Europea? Pues no sé. Bueno, No tengo yo idea. lo que te diría es que tendríamos que ir a esta otra cuestión y que no solamente hay que centrarse en temas fiscales, legales, mercantiles, y que muchas veces mucha gente, lo que decíamos antes, ¿no? Igual quiero mejorar el entorno emprendedor, igual lo que estoy haciendo es agarrar por otro lado. Entonces, hay aquí muchas cosas que crean un entorno, ¿no? Entonces puedo tener un buen impuesto de sociedades del 25 al 15, pero igual tengo otra situación que me dice ni aunque me... No sé, hay sitios donde no irías ni aunque... hay gente con la que no irías ni aunque te invitara a cenar todos los días, ¿no? Efectivamente. Entonces, está claro que con esta ley nos coloca en una posición buena, no sé si mejor o peor, buena, pero hay otro tipo de cosas que también hay que cuidar y que probablemente tengamos algunas mejor que otros países del entorno como para potenciarlas. O sea, que tiene que ser un conjunto de cosas. Y esta ley lo que hace es darte unas oportunidades que antes no estaban, que en algunas ya te coloca a la altura de otros países, el tema que veíamos de los inversores, y que habrá que mejorar y cuidar, pero sin estropear en otras cosas. Esa es mi visión, ¿eh? Luis, espera, que ya llevo... Nos haría falta los micrófonos. Ah, bueno, te vas tú con el micrófono, sí, da gusto. Es que donde hay confianza, Luis. Hola. Una pregunta. En el proceso, al aplicar como un emprendimiento, un venture capital, al momento de entregar el modelo de negocio y poniendo que te aprueben, ¿cuánto tarda más o menos todo el proceso hasta que por fin tienes la financiación completada, o sea, ya transaccionada? Esta no es una pregunta que tiene que ver con la ley. No. Hay que aprovechar que como Luis también es CEO de Venture Capital, pues hay que aprovechar muy bien, ahí has estado. Eso depende de lo guapo que seas, como cuando te vas a echar novia. Y de cómo lleves de preparar los deberes. Si tú vas a hablar con un Venture Capital, con un inversor, voy a hablar contigo, necesito financiación, vale, pásame la documentación. Y te dice, y pasan 5 meses hasta que se la pasas, pues al menos tarda 5 meses. Es más, es probable que nunca la consigas, porque ya no ibas preparado. Entonces, si tú la tienes preparada y ese día se la pones encima de la mesa, pues el tiempo se acorta. Si tu proyecto es suficientemente bueno y atractivo, pues hay operaciones que se cierran, no voy a decir en horas, pero en breve. Si un proceso normal, de 3 a 6 meses, es lo normal, porque es normal, ¿no? Yo hoy me reúno contigo, ¿te suena? Pues igual sí, igual no, prepárame esto, pues espera, que lo tengo, ya tengo la documentación. Si la decisión no es mía, porque el dinero no es mío, tengo que convocar a mi consejo de administración o mi comité de inversión, le tengo que convocar y tienen que decidir si lo que le propongo les gusta o no les gusta. Con lo cual, desde que tú me has facilitado toda la documentación hasta que convoco, se tarda un tiempo, que pueden ser unas horas o unas semanas o unos meses, depende cómo sea todo de urgente y cómo sea tu proyecto de atractivo y cómo el mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Y luego ya desde que hemos decidido hacerlo hasta que se hace el desembolso, pues también depende de cómo de maduro vaya la negociación y el documento que vayas a firmar.
Si yo te digo que íbamos a firmar y está todo muy claro, 1 millón de euros por un 10% de participación, está lo que tenemos que poner las cláusulas de arrastre, de acompañamiento, mayoría reforzada, tal, pues vale, ya estás acostumbrado, tú tienes tu abogado, lo lees y más o menos breve, lo lees, lo revistas, decides ok, se va al notario y se firma. Si yo te paso el documento y empiezas, esta cláusula no me gusta, porque esto no sé qué, no sé cuál, pues bueno, se puede alargar o romper la negociación, porque hay cosas que si vas a negociar con un inversor, algunas son negociables y otras son cosas básicas, ¿no? Si voy a jugar al fútbol y tengo que jugar en un campo de fútbol de estas dimensiones, podré negociar si tiene que ser otras cosas. Si tiene que ser el césped de hierba, artificial o natural, pero que tiene que haber lo que sea, son cosas básicas. Entonces, bueno, pero lo normal, entre 3 meses. ¿Qué más? No he visto, no sé si nos puedes comentar, igual no hay, no he visto distinción en cuanto a ayudas a la contratación dentro de este tipo de empresas, ¿no? Si tienen un tipo de contratos distintos, ayudas en las cotizaciones a la seguridad social o se dejen por el régimen general de empresas. No he visto ninguna distinción en cuanto a la captación de talento. En cuanto a nivel de contratación, imaginaos, pues en vez de hacer un contrato fijo discontinuo, tener flexibilidad de poder contratar unas semanas, algunas bonificaciones a la seguridad social por contratación de personas, a personas externas me refiero, ¿no? En cuanto a los... No hay nada de eso, ¿no? O sea, no hay ningún incentivo a poderla contratar tal. Vale. ¿Podrías explicar un poco más el tema de las spin-offs? Claro, yo ahí sí que tenemos cierto interés porque, claro, cuando nos vengan emprendedores y emprendedoras, qué tipo de sociedad creo, si emergente, o podremos encajarlos dentro de la que comentabas, esa especial que hay para universitarios. Los 2 años de sí, eso no sé si nos puedes comentar un poquito mejor, o a estudiantes que están terminando o que en un trabajo fin de grado de máster quieren crear un proyecto y es un proyecto que, bueno, pues que luego vemos que tiene una viabilidad a futuro, ¿qué le daríamos, ¿no? Yo cuando doy charlas no de la empresa, esta ley, sino de si invertirías o no, siempre digo que hay 3 tipos de proyectos. Los que pasan el test de la risa, o le pasan o no le pasan, los que son proyectos viables y financiables y los que son proyectos invertibles. O sea, un proyecto puede ser financiable por un banco o por un préstamo, o ser un proyecto que facture, que crezca y súper respetable. Y otra cosa es ya si vas a entrar en la carrera de convertirte en una empresa escalable. Entonces, si quieres una empresa escalable, tienes que ir por la empresa, tratar de acogerte a empresa emergente, porque lo que vas a hacer es, quieres crecer rápido, tienes que meterte en un proceso de búsqueda de financiación, con lo cual te viene muy bien que los business angels se beneficien, ¿de acuerdo? Y entonces, que seas spin-off o no spin-off, si eres una spin-off con mentalidad universitaria, es otra cosa. No será muy bien, muy tal, te llega otro proceso y a lo mejor llega un momento en el que te conviertes en una empresa invertible. Pero si quieres ser una spin-off y ser un proyecto fin de carrera, pues ¿para qué vas a ser empresa emergente? Te vas a meter si al final tu propósito es cerrarla, ¿no? Porque va a estar 1 año o 2 años y no voy a crecer, no voy a facturar, no voy a dar stock option, no voy a hacer... Bueno, pues era otra cosa fenomenal, respetable, es muy útil, pero no te metas en esto. Opino. Vale. O sea que hay veces que nos empeñamos en meter el pie en el zapato, pero no. O sea que hay veces que hay que dejar el zapato pasar. Claro. Sí. Que si no me he puesto demasiados tacones y ya no ando bien. Claro, yo tengo un amigo, que no puedo decir su nombre, que tiene una empresa que le va fenomenal y desde que le conozco, quiero meter un inversor. Y yo le digo, seguro, si tú eres una persona que te gusta ser soltero, que quieres salir por las noches y no quieres dar explicaciones a nadie, ¿y para qué quieres el dinero? ¿En qué lo vas a invertir? No, es verdad. Y al año que quiero un inversor. Pero si ya estás creciendo, si quieres un inversor y te quieres meter en esto es porque vas a cambiar tu forma de funcionar, y si escucháis podcasts de gente que monta unicornios o empresas escalables, su forma de vida es otra.
Entonces, trabajan y viven por y para la empresa y para reportar a los inversores y para reportar a sus... y están continuamente 24 horas al día siendo empresarios. ¿Vale? Entonces... Además, cuando ese tipo de perfil de persona emprendedora fagotiza el emprendimiento, el concepto de emprendedor. Estoy bastante en contra de eso, cada vez más. Es decir, espero que esta ley no sea la ley de financiación de emprendimiento, la palabra emprendedor es muy seria, ¿no? Es que nosotros que estamos en el GEM, el 70% de la muestra son autoempleados, son autónomos que no tienen empleados en sus proyectos. Entonces, cuidado con apropiarse de los conceptos. Yo cada vez veo más que el emprendimiento tecnológico se está apropiando de lo que es emprender a nivel también de lo que se está dando a conocer en medios de comunicación, de casos y tal. Y a veces hay que aterrizar a los datos, y yo cuando veo los datos de GEM cantan muchísimo. El 65-70% de la muestra, autoempleados. ¡Jua! ¿Qué te contestó? Bueno, es que esta ley es para las empresas emergentes, que su objetivo es... Pero esta no es la ley de emprendedores, esta es la ley de empresas emergentes, y por eso es la dificultad en nombrarla, que quieran innovar y escalar. Y escalar es tener empleados, facturar, exportar, tener una forma de vida que es diferente a si eres una persona que genera tu propio empleo y que es súper respetable y será otra cosa. Entonces, otra cosa es si como país o nación o lo que queramos o lo que sea, pues qué nos interesa más para ser un gran país que tenga competitividad, innovador, si más autoempleo o más, pues es otro debate, o más empresas grandes que puedan exportar, innovar, no sé qué, o sea, es otra cosa. O sea, que la primera decisión a la hora de ser creativo con esta ley, que da para mucho en términos de creatividad, es si las decisiones que voy a tomar, desde el ámbito que las tome, me llevan a que quiero ser una empresa emergente o fomentar empresas emergentes o no. Precisamente lo que se da es un sentido amplio, que es lo que decía Jon, al ámbito de emprender, y algunos serán emergentes y otros no, pero por decisión propia, no porque se descapitalice el concepto de emprender el hecho de que no seas emergente. Es todo lo contrario. A veces creas empleo y desarrollas técnicamente mucho conocimiento en un territorio y no es una empresa escalable. Y probablemente en términos fiscales país, alguna de esas empresas puede ser más rentable, ¿no?, que algunas empresas escalables que actúan en otros ecosistemas vendiendo. Entonces, bueno, pues... Bueno, son muchos temas a debatir y mucho por hacer. Así que, bueno, pues hemos dejado algunas pistas. Si tenéis alguna duda más o algún debate más, fenomenal. Y si no, bueno, de hecho que es súper importante la persona que monta su negocio, la persona que monta un emprendimiento social, toda persona que tiene iniciativa propia, incluso la que hace intraemprendimiento. Pero aquí, pues al principio cuando leí el título dije... ¿por qué no le llama startups? Pues mejor que no le llame startup, porque así ya está. Solo los que quieran ser empresa emergente, pues podré meterme en esta dinámica. Entonces el resto podrán seguir su camino y ser lo que quieran ser libremente y funcionar como quieran. Y pues, de hecho hay cosas aquí que solamente benefician a las empresas emergentes y cosas que van para todas las empresas de nueva creación. Con el tema de los business angels. Tan válido es un negocio como otro. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a aprovechar el momento antes de darle un aplauso a Luis, para anunciar dos cosas. La primera, que en menos de media hora vamos a comenzar el acto de entrega de los premios Gasta Empresa y Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas. De hecho, ya tenemos aquí con nosotros a Ima Ramos, la directora de Gasta Empresa Laboral Cucha, aquí preparada para entregar los premios que nos sponsoriza. Y dos, voy a aprovechar para anunciar que, dado que hemos estado hablando del emprendimiento en zonas rurales,
Precisamente el próximo jueves, el día 9 de febrero, organizamos conjuntamente con ASI, con SITEC y el propio máster en la Torre BAT una jornada específicamente dirigida a emprendimiento rural, ya sea agrotech, ya sea forestal o de cualquier otro tipo, pero en ámbitos rurales. Y es especialmente interesante pues que la ley también se haga eco, ¿no?, de que la escalabilidad también se puede llevar a cabo en zonas rurales, independientemente de que sean emprendimientos agrícolas o no, o de servicios precisamente a la población rural. Así que pues aquellos que tengan algún interés en emprendimiento rural, tenemos todavía la convocatoria abierta para apuntarse a esa jornada, que, insisto, será el 9 de febrero por la tarde, ¿no? Empezamos a las 3 de la tarde. 3:30 de la tarde, y pues aquel que tenga interés estáis invitados a la jornada. Estarán todos los agentes del ámbito agrotech y de emprendimiento rural y agroalimentario de Euskadi en esa jornada, además de la Diputación Foral de Vizcaya. Y pues con la ayuda de Luis, al que le agradecemos mucho que nos haya visitado en Bilbao, ya sabéis, le tenemos cerquita, en Logroño, así que si a alguien se le han quedado ganas de conocer Ricari o de profundizar un poco más en la ley, podemos invitarle más a menudo, pero también podemos ir a visitarle a él. Y pues demando un gran aplauso para Luis, que nos ha aclarado muchas cosas. Muchísimas gracias. Espero que habrá sido de utilidad. Mucho. Pues os invito en menos de 20 minutos a las 6 de la tarde a la entrega de premios Gastaempresa MBA3 y así, pues aquí estaremos de nuevo, ¿de acuerdo? De momento, pues cerramos la conexión con los que estáis en casa y nos vemos en 20 minutos. Es que ricasco.